Cita, ya te autoricé también que grabaras. Muy buenos días, señoras y señores. Agradezco en nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad. Le solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, apaguemos micrófono y video para no interrumpir a quien está exponiendo y para no consumir ancho de banda. Para información de todo, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de SEDAD. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos terminando a las 12:30 horas. Le rogamos solicitar la palabra con el instrumento que Zoom proporciona o solicitarla por el chat. Les solicitamos también que las preguntas se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, por favor que sea corto y puntual. Es inapropiado y no se permitirá el uso de palabras oeces, interrumpir a quien esté en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a los participantes. Cedo la palabra a Luis Fernando Díaz, subdirector de CEDAL. Adelante, don Luis Fernando. Gracias, Guido. Y de una vez a lo que vinimos. Tatiana Benavides es una politóloga costarricense que vive en los Estados Unidos, trabaja desde allá. Ahora se dice así, trabaja desde, no trabaja en. Y ella hizo sus estudios de posgrado. Hizo sus estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Sorbona, en París 3. Está especializada en gobernanza democrática en América Latina, relaciones Estados Unidos-América Latina, asistencia internacional para la democracia. Esos son sus campos principales: elecciones, financiamiento de partidos, paridad de género. Ha trabajado en esos campos para PNUD, para Flaxo, el Estado de la Nación, para la Fundación Arias, ahí la recuerdo yo con un libro, y ha sido profesora de ciencias políticas en varias universidades, Costa Rica, una, para La Paz. Y el hombre ha dado una oportunidad para que... hay un ruidito, Guido, hay alguien con micrófonos abiertos. Listo, ya, adelante. Yo quisiera destacar algo que aparece en el currículum de Tatiana, que es cosas que se dicen de pocas personas y que en este momento, en el contexto de Estados Unidos, debe ser importantísimo. Lo voy a leer tal cual. Está comprometida con la causa de los hispanos en Estados Unidos y con la educación político-electoral de estas comunidades. Colabora con las campañas de registro de votantes. Ha capacitado niños hispanos en el tema de los derechos políticos y las elecciones. Más credenciales es difícil tener. Me corresponde, Tatiana, darle la bienvenida y plantearle la primera pregunta. Déjeme primero ponerlo un poquito en contexto. Esta es como la número 23 o 24 sesión que realizamos sobre estos temas en CEDAL. Con la audiencia de más o menos 40 a 50 personas a lo largo de estos últimos meses. Todos los sábados nos hemos reunido para tratar de entender cuáles son las cosas que determinan la calidad de la democracia. Por supuesto que nos preocupa mucho la calidad de la democracia que tenemos y la que vamos a tener, y pensábamos que el momento clave iba a ser algo así como el bicentenario. Ya tenemos el bicentenario encima. Nosotros queríamos entender un poco cómo nos afecta a nosotros los cambios, la situación en Estados Unidos y hoy, por supuesto, el resultado electoral ya definido en nuestra democracia. Pero, por supuesto, primero queremos pedirle que nos ponga en contexto, que nos cuente cómo vio la cosa usted, cómo la ve de manera general. Si tiene chance en algún momento, que nos diga qué podemos aprender de eso que usted vio, especialmente de los aspectos éticos, especialmente del deterioro de las instituciones y del deterioro de la participación de las personas. Y por supuesto, como politóloga usted y como politólogos muchos de nosotros aquí hoy, un buen número, nos interesa también cuáles son sus herramientas, cómo usan los modelos, la hermenéutica, la narrativa. Tal vez estoy pidiendo demasiado y le digo que
En cada una de unas 6 o 7 preguntas que va a tener hoy, va a tener 4 a 6 minutos para cada una. Así que yo le estoy diciendo que todo eso nos lo cuente en 6 minutos y después que usted termine, yo le paso la palabra al siguiente preguntador. Claro que sí, don Luis, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, esa pregunta es como de una tesis doctoral, pero bueno, trataré aquí de sintetizar un poco y si no respondiera todo lo que usted pregunta, pues ahí vamos elaborando sobre la marcha. Bueno, definitivamente es un proceso electoral atípico que ocurre en un contexto de alta polarización, no solo política, sino social, aquí en los Estados Unidos. Un congreso, sobre todo, donde las últimas administraciones, pero principalmente en esta última, ha sido, bueno, pues atípico el tema de cómo sobre todo el Senado, ha abdicado de manera importante en su función contralora o en su función de monitoreo del Ejecutivo, por tener una mayoría republicana. En realidad, lo que ha sucedido es que no ha habido, cuando ha sido necesario, un cuestionamiento de las acciones y actitudes de Donald Trump, sobre todo en su relacionamiento con las instituciones democráticas, como ha violentado y ha sobrepasado por encima, por ejemplo, de los medios de comunicación. También el tema de cómo ha tratado también en varias oportunidades de manipular el sistema de justicia. Y bueno, en realidad de pasar por encima del sistema de rendición de cuentas necesario en cualquier democracia. Pero aparte de eso, bueno, es importante aquí aclarar que el tema de la polarización y el debilitamiento democrático en Estados Unidos no es nuevo y no podemos atribuírselo únicamente a la administración de Donald Trump. Ya vienen de Estados Unidos varias décadas atrás que ha venido perdiendo en sus indicadores de democracia. Ya van casi que desde el año, después del año 2001 ha venido deteriorándose, y varios índices que miden la calidad de la democracia, los niveles de libertades, de derechos y todo, ha venido, y sobre todo también los índices que miden la integridad electoral se han visto reducidos o deteriorados esos índices, ¿verdad? Entonces, todo eso ocurre, viene sumando. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, que no todo lo que estamos viendo es producto de un gobierno de Donald Trump. Y como lo consideramos muchos politólogos, y no sé si aquí estarán de acuerdo o no, y es que en realidad Donald Trump es más un producto que una causa de este proceso de debilitamiento democrático, de debilitamiento de los mismos partidos políticos y de esa polarización. Entonces, que se ha exacerbado la polarización, que se ha exacerbado el deterioro de la democracia, no cabe duda, en estos 4 años, pero sí es importante tener eso como contexto. Ahora, es una elección que, igual que la elección de 2016, que ha estado impregnada de una narrativa permanente, insistente, que viene a minar la fe y la confianza en el sistema democrático, pero también que viene a dividir de manera importante aún más la sociedad estadounidense. Y esto lo vemos sobre todo cuando analizamos este tipo de polarización. Estamos hablando de una polarización no solo entonces de tipo político y partidario, sino que se ha mezclado también con una polarización y división que es producto
por ponerlo así, de diferentes perspectivas identitarias, culturales, que se mezclan a su vez con las diferentes tendencias partidarias o divisiones partidarias. Y esta mezcla de divisiones entonces hace realmente explosiva la dinámica política. Y aquí es donde se da la oportunidad para que surjan, por ejemplo, figuras de tipo populista como Donald Trump, y que el mayor recurso de este tipo de figuras es la narrativa y es la retórica, que viene a capitalizar esas divisiones que ya existen. Ha venido en 2016, empezó a capitalizar con el tema de la migración, y esa fue su bandera de campaña, cómo viene y presenta el tema de las migraciones como una manera de proteger a digamos, por ponerlo así, a los grupos que normalmente han estado en el tope de la jerarquía social, política y económica de este país. Y también con un discurso dirigido sobre todo a las clases trabajadoras blancas, que después, digamos, con toda la globalización y la crisis y todo, sintió que también la llegada de los migrantes venía a provocar o a poner en riesgo sus trabajos. Así que estos discursos vinieron realmente a profundizar las divisiones que ya existían. Y ese tipo de retórica lo vimos presente también en toda su administración, incluso satanizando, por ejemplo, movimientos como Black Lives Matter, las protestas que, bueno, que algunas desafortunadamente terminaron en hechos violentos, pero la mayor parte de las protestas de Black Lives Matter fueron protestas pacíficas, y aún así fueron calificadas todas como antifa, fueron calificadas como protestas violentas, y en el fondo hay un problema muy grave en esta sociedad de racismo estructural que tiene que ser abordado. Pero con ese discurso, en realidad, lo que se hizo fue negar realmente esos problemas. Y nuevamente en esta campaña también, pues, muy importante, nuevamente esa retórica divisionista permanente, y que viene a delegitimar sobre todo a los que piensan distinto, a los otros partidos, al Partido Demócrata, una narrativa que vincula, y mucha desinformación también, y teorías conspirativas, que entonces relacionan automáticamente a Biden y al Partido Demócrata como el Partido Socialista, Comunista, y que va a ser la generadora, pues entonces, del caos de Estados Unidos si es que llega al poder. Y eso lo vimos de manera importante en la desinformación que hubo, específicamente dirigida a minorías, y en particular a minorías hispanas en Florida. Creo que no sé cómo vamos ahí, vamos a ir elaborando. No, yo creo que ya nos han contado bien el cuento. Ahora veamos a ver qué quiere preguntarle Jorge Urbina. Muchas gracias, Luis Fernando. Tatiana, un verdadero privilegio para quienes leemos sus escritos, cuanto podemos. Muchas gracias. Hablar personalmente con usted. Yo en realidad tenía preguntas para antes de la declaración del triunfo de Biden, que vino hace algunos minutos, por lo menos en la mayoría de las agencias noticiosas, etcétera, ¿verdad? Yo quería aludir a ese país dividido, porque esa división, como bien lo señala usted, que produce una dinámica política explosiva, tiene raíces muy profundas y desgraciadamente muy viejas sin resolver en los Estados Unidos. El tema racial sigue siendo un tema importante. La xenofobia se cultiva en los Estados Unidos. Yo pues, he vivido algunos años de mi vida en Estados Unidos y pude ver la xenofobia, digamos, como cultivo, ¿verdad? Incluso los migrantes más recientes suelen
convertirse en xenófobos inmediatamente porque empiezan a decir, bueno, ahí vienen otros inmigrantes a quitarme mi trabajo. Ese tema, yo no sé, tal vez alguna consideración de su parte sobre la posibilidad de resolver tanta división que tiene manifestaciones estructurales como son el racismo y la xenofobia, y algunas más coyunturales, pero que a veces son viejas, como el tema de la posesión de armas de fuego, un tema muy nuevo, el tema del medio ambiente y otros. ¿Cómo ve usted la posibilidad de superación? Digamos, la posibilidad que puede tener Joe Biden, pero que ciertamente es una tarea que irá muchísimo más lejos de su mandato, de recuperar una cierta armonía y dinamismo democrático que dé origen a una práctica política más armoniosa, por decirlo así. Y un segundo tema, usted me lo sugirió hace un momento con una expresión que me gustó mucho, cuando dijo el Senado abdicó, digamos, de la democracia, pues descansa mucho en los pesos y contrapesos desde hace 300 años. Jorge Urbina. El Senado abdicó, como bien lo dijo usted, y la Corte ha sido objeto, yo me atrevería a decir, de un manoseo político difícil. Yo no sé si tendrá precedentes en esta magnitud o si simplemente fue que se dio en un entorno de una gran polarización de la sociedad americana. Pero yo siento que el sistema no responde adecuadamente a las necesidades que plantea la evolución que ha tenido la sociedad americana en cuanto a su composición. Esos dos temas muy amplios también alcanzan a escribir otras dos tesis. Otras dos tesis, pero eso es lo que yo quisiera que usted me comentara. Entiendo la limitación de hacerlo tan brevemente. Claro, no, muy buenas preguntas. Bueno, con respecto a las posibilidades de Biden de generar ese clima de armonía o de reconciliación, yo creo que la intención la tiene. El gran problema no solo va a ser a nivel, digamos, normativo, sino también a nivel de los estragos que ha generado también esta narrativa que yo venía mencionando. Pero bueno, vamos a ir de a poquitos aquí. Y es que en el programa, en la propuesta de Biden, hay algo muy importante, y es que él piensa abordar el tema del racismo desde la base. Y en Estados Unidos hay que entender que, por ejemplo, el sistema político en realidad, las raíces del sistema político se generaron o se produjeron sobre este tipo de racismo, sobre esquemas racistas. La misma creación del colegio electoral, bien lo sabemos, ¿verdad? Cuando se pretendía, en algún momento se decía, ok, aquí puede ser que nos manejemos por el voto popular, pero la gran pregunta era, ¿cómo van a votar aquellos que no tienen derecho a votar? Y sobre todo era un argumento dirigido a los esclavos, sobre todo a los esclavos del sur. Y a partir de ahí, bueno, surge toda la idea del colegio electoral que ya ustedes conocen, pero lo otro es las divisiones económicas y sociales tan grandes y la desigualdad creciente que afecta a los afroamericanos aquí en Estados Unidos. Y dentro de la propuesta de Biden, él piensa abordar desde la base este problema, sobre todo de la desigualdad económica, de la desigualdad salarial, en que afecta en gran medida a las poblaciones afroamericanas. Piensa abordar, por ejemplo, los recursos de movilidad social como la educación,
cómo hacer más alcanzable o accesible la educación a los jóvenes afroamericanos, que muchos de ellos no tienen la oportunidad de pagar una universidad aquí, incluso ni siquiera las universidades estatales, que todas son, la educación universitaria es tan cara en este país. Entonces creo que ese es un primer nivel que él piensa abordar, es cómo equilibrar o cómo encontrar ese balance económico que hasta el momento no ha existido y que ha afectado de manera importante a la población afroamericana. Pero lo otro es cuánto ha afectado la narrativa y esa capitalización que yo mencionaba de las divisiones raciales por parte de Trump, y es el surgimiento de grupos, y no digo que sea nuevo, siempre han existido los grupos supremacistas blancos. Lo que pasa es que ahora se sienten validados y ya no es políticamente incorrecto pertenecer a estos grupos, por lo menos durante el gobierno de Donald Trump. Y ese es un gran problema, porque se normalizó en gran medida el hecho de ser supremacista blanco. Entonces, ¿cómo abordar? Y muy importante aquí es que estos grupos no son grupos que están ahí escondidos, sino que ahora se han manifestado, y algunos se han manifestado a través de milicias y de hechos violentos. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cuánto van a seguir y qué margen van a seguir teniendo este tipo de grupos con un cambio de gobierno? La retórica va a tener una cola importante, esta retórica de Donald Trump y esta validación que le dio a estos grupos, así y además una elección que todavía está casi, un número muy importante le dio el apoyo a Donald Trump. O sea, no fue, como decían, la famosa ola azul que iba a arrasar, sino que un número significativo de votantes apoyó a Donald Trump y a sus políticas y a su misma narrativa. Entonces sigue siendo un país sumamente dividido también en el tema racial. Muy importante es, si se quiere abordar el tema del racismo y sobre todo de la violencia popular, hay que irse a nivel local, porque muchos de las políticas, por ejemplo, de control y rendición de cuentas de la policía, que pueda, digamos, eliminar o reducir estos problemas de brutalidad policial, están a nivel local, a nivel de las legislaturas estatales y no tanto a nivel federal. Entonces, lo importante que es empezar a trabajar también a nivel micro todos estos problemas. Tatiana, pasamos un poquito, se queda ahí pendiente algo que Jorge planteó, pero lo dejamos para después porque es grandototote, ¿verdad? Sí, es la abdicación del Senado. Pero, no, ese es un temota. Yo creo que Jorge tiene razón. Vamos a tener que invitarla a usted de nuevo solo sobre ese tema, pero por ahora avancemos un poquito y si podemos volver, volvemos. Porque ahí está don Edgar Ugalde apinando el lápiz y tiene un montón de preguntas, don Edgar. Adelante, Edgar. Muchas gracias. Bueno, un respetuoso saludo a todos y a usted, Tatiana. Igualmente. Un respetuoso saludo. Dada su respetable formación y sus amplios conocimientos, pregunto con el debido respeto si el sistema electoral de los Estados Unidos no despierta dudas sobre su pureza electoral, dados los casos de los candidatos que han tenido la mayoría de los votos populares y han perdido las elecciones, al imponerse el criterio o el voto del colegio electoral. El primero de estos casos, como usted lo maneja mejor que yo, tuvo lugar en 1825, cuando John Quincy Adams, candidato del partido Whig, que realmente fue fundado por republicanos,
Y esto lo adelanto porque todos los 5 problemas que ha habido siempre han sido los republicanos los que han estado allí presentes. Fue elegido por la Cámara de Representantes, Quincy Adams. En 1876, Rutherford Hayes, candidato del Partido Republicano, sí, a las 11. Presidente. Yo me atrasé. No obstante que el candidato del Partido Demócrata, lo digo en sancarleño para no, Samuel J. Tilden, había ganado el voto popular, pero se impuso el voto electoral. En 1888, Benjamin Harrison, candidato republicano, le ganó la presidencia a Grover Cleveland, porque tuvo la mayoría en el colegio electoral, no obstante haber perdido el voto popular que lo había ganado. ¿Cuánto costaba la pintura? En el año 2000, ya esto es más reciente, el candidato Al Gore, o Albert Gore, superó a George W. Bush por más de 500,000 votos populares. Pero en el colegio electoral perdió por 5 votos electorales. En las elecciones del año 2016, que fue la más reciente, como todos lo manejan, la señora Hillary Clinton tuvo cerca de 3 millones de votos populares más que el señor Donald Trump. Pero en el colegio electoral, el señor presidente Donald Trump ganó las elecciones. En resumen, el colegio electoral es el que elige. Y de los 5 casos mencionados, 4 los ganó el Partido Republicano. Y se podría decir que el quinto, porque repito, el partido Whig de su época fue fundado por republicanos. Esa es la pregunta que con todo respeto le hago. Bueno, ese es un tema fundamental cuando analizamos el problema del sistema electoral en Estados Unidos. Y en parte tiene que ver con lo que yo llamaría un conflicto de intereses, que el problema para poder solventar este desfase entre el voto popular y el voto del colegio electoral tiene que pasar por los interesados y los beneficiados en que eso siga existiendo. Me refiero a esto. El colegio electoral, y como usted bien lo señala, beneficia fundamentalmente al Partido Republicano. ¿Por qué? Porque le da mayor peso a algunos estados con zonas rurales que son núcleo duro del Partido Republicano. Entonces, hay unos estudios muy interesantes de la Universidad de Texas en Austin que trataron de medir, por ejemplo, ese desbalance que existe en el colegio electoral. Y los resultados, cruzando muchísimos modelos, muchísima información, llegaron a la conclusión de que en una elección donde el voto popular ambos partidos alcancen el 50% y el 50%, ¿verdad? Republicanos y demócratas que estén al mismo nivel en voto popular, tiene el Partido Republicano 65% más de probabilidades de ganar el colegio electoral. O sea, no es la misma proporción de 50 y 50, sino que esa inclinación o ese desbalance se ha medido de esa forma, y por eso es que también se menciona, y lo escuchábamos mucho en esta campaña. Si se quiere, por ejemplo, que Biden gane el colegio electoral, tiene que tener un margen mayor a 4 o 5% por encima de los republicanos. ¿Por qué? Porque no le alcanza con 1 o un 2% por ese desbalance
que existe en el colegio electoral. Entonces es muy difícil. Le voy a decir, para poder cambiar el colegio electoral se requiere los 2/3 de una mayoría de los 2/3 del Congreso y además la aprobación de 3/4 de los estados, de todo Estados Unidos. Y han existido más de 700 iniciativas legislativas para cambiar el colegio electoral y ninguna ha podido pasar. Se han quedado en el comité de asuntos judiciales, como llamamos en Costa Rica, se ha embarralado la cancha y nunca se logra en realidad abordar este tema. El otro problema es también que la perspectiva del derecho que priva, por ejemplo, mucho en la Corte Suprema de Justicia, y aquí tiene que ver un poco con la pregunta que hacía don Jorge Urbina, y es cómo prevalece en muchos, en la mentalidad o en la perspectiva, digamos, legal de muchos jueces, lo que llaman el originalismo. Es apegarse de manera íntima a lo que los fundadores diseñaron y no sienten que hay un margen para poder cambiar eso y que el derecho puede ir y las instituciones pueden irse adaptando conforme ha ido cambiando la sociedad estadounidense. Entonces, esta visión originalista del derecho y de las instituciones en Estados Unidos es también un problema. Y también, entonces, como mencionaba, qué difícil es cambiar un sistema cuando una de las partes está altamente beneficiado por ese sistema y porque se reproduzca ese sistema. Y eso lo vemos no solo en el asunto del colegio electoral, sino en problemas que tienen que ver con la supresión de voto, en problemas que tienen que ver con el gerrymandering, ¿verdad? Que es la distribución de los distritos electorales, porque por lo general benefician al Partido Republicano. Entonces, este es uno de los problemas, son varios los problemas que imposibilitan que se hagan ajustes importantes o se hagan enmiendas constitucionales para que este sistema pueda cambiar. Jorge, ¿querés complementarlo o pasamos a don Carlos Rivera, que tiene otra pregunta? No se te oye, Jorge. No tenés micrófono. Perdón, pasemos a Carlos y tal vez después volvemos un poquito. Perfecto, gracias. Carlos Rivera. Gracias, Fernando. Tatiana, un gusto en saludarla. ¿Cómo está, don Carlos? Muy bien, por dicha, muchas gracias. Usted señaló en su exposición primera, en la introducción, algo que para mí es fundamental, no solo para la democracia de los Estados Unidos, sino para la democracia como sistema político, y es recuperar la fe, y yo le agrego la confianza y la credibilidad en la democracia. Y eso es parte de las discusiones que hemos venido teniendo aquí. Es como un sistema político en el cual todos nos hemos cultivado, educado, promocionado, formado. Pareciera que pierde fe, ¿verdad? Y no, usted nos habla del sistema allá en los Estados Unidos, lo hemos analizado también lo que ha pasado aquí en nuestro país. Aunque algunas consideraciones de algunos de los expositores que nosotros tuvimos se referían a que la crítica que hace el ciudadano es básicamente a la calidad de la democracia. Yo he venido sosteniendo más bien de que se ha venido dando como una percepción a aceptar los sistemas autoritarios o personajes autoritarios versus los demócratas, ¿verdad? Y en esto tiene que ver mucho con la cultura y la educación política. Y aquí hay un tema que realmente lo hemos venido observando en esta campaña y yo creo que debemos de estar preparados hacia el futuro. Y es, ¿qué impacto tienen las redes sociales en esto? ¿Qué impacto tuvieron las redes sociales en los Estados Unidos ahora? Sabemos que desde hace rato vienen
siendo un elemento importante a considerar en todas las campañas, pero en esta oportunidad, la cantidad de noticias falsas que se crearon desde la presidencia de los Estados Unidos fue dramática al punto de que una de estas redes tuvo que poner restricciones al presidente en cuanto a sus mensajes. ¿Qué efectos tiene la democracia? Nosotros aquí tuvimos un par de conversaciones sobre estos temas y realmente lo dejan a uno preocupado. Yo quisiera un poco su opinión sobre este particular. Y de una vez dejo el otro tema. Y es, bueno, bien lo señalaba Edgar, Jorge lo planteó también, es la utilización de las instituciones democráticas a veces para fines muy particulares que son más allá del ejercicio propio de la democracia. ¿Qué ejemplos les están dando esa democracia tan vieja, la más vieja de América? ¿Qué ejemplo nos está dando principalmente a los países vecinos que utilizan también las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder, para manipular las instituciones, para decir que hay fraude cuando están ganando los opositores, para utilizar entonces la manipulación del voto? Gracias, Carlos. Claro que sí, don Carlos. Bueno, el tema de las redes sociales es un gran tema, no solo en esta elección, sino ya, no solo en esta elección en Estados Unidos, en varias elecciones, y no solo en las elecciones de Estados Unidos. Ese es un tema y un campo que viene, en el que viene profundizándose en la ciencia política de manera importante. Por un lado, veíamos cómo Internet benefició, por ejemplo, en momentos de la primavera árabe, ¿verdad? Cómo Internet le daba voz a aquellos que tenían esos filtros interpuestos por los gobiernos autoritarios y que no podían, pues, estos grupos, estas fuerzas democráticas manifestarse, cómo Internet los benefició en ese sentido. Pero Internet tiene, y las redes sociales en particular, han tenido un impacto muy, muy negativo sobre la democracia en Estados Unidos y en el mundo en general. En esta elección, bueno, y durante todo el gobierno de Donald Trump y en esta elección, lo más difícil ha sido que el mismo líder sea el mayor difusor de teorías de la conspiración, de discursos de odio y también de esfuerzos que desacreditan a los medios de comunicación en momentos en que él siente que no están de acuerdo con él. Entonces es el momento de desacreditarlos y de restarles la importancia y el rol fundamental que tienen en cualquier democracia. Y la gente ha perdido de manera importante la fe y la confianza en esos medios de comunicación. Entonces, lo que esto ha generado es un estado de infodemia, ¿verdad? Como que es un tema que un concepto que se ha manejado más en el tema tal vez de la pandemia o de la salud, pero que para nuestros efectos sirve también, porque es tal la magnitud y el número de los esfuerzos de desinformación y de fuentes y de material que no es verdadero, mezclado con información que es verdadera. Entonces, el lector o el que está en las redes sociales ya no sabe qué creer. O sea, y esa es la intención en gran parte de estos esfuerzos de desinformación, es que el ciudadano pierda ya la noción de lo que es verdadero y de lo que es falso. Entonces ya no sabe en qué confiar, y ese es uno de los grandes problemas. Algo muy importante a mencionar aquí es el surgimiento de grupos, sobre todo después de la elección de 2016, grupos como QAnon, que son foros
de desinformación que han servido como una caja de resonancia del discurso de Donald Trump, e incluso que gira alrededor de teorías conspirativas que le otorgan a Donald Trump un rol mesiánico, que viene incluso o que pretende acabar, no sé de dónde viene toda esta idea de que los líderes demócratas todos tienen están involucrados en redes de pedofilia, además que hay un deep state que está al lado de Donald Trump, que en realidad lo que quiere es dañarlo, es afectarlo y quiere reducir las posibilidades de que él siga siendo presidente. Y lo más peligroso es que varios de los candidatos al Congreso en esta elección son seguidores de QAnon. El FBI declaró a QAnon como enemigo doméstico y un generador potencial de violencia para esta elección. Eso lo hizo hace unos cuantos meses, porque ya han sido evidentes las amenazas que han hecho, por ejemplo, al mismo doctor Anthony Fauci, que es el encargado de manejar todo el tema de la pandemia aquí en Estados Unidos. Y como bien lo sabemos, Donald Trump ha politizado completamente el tema de la pandemia, el tema de las mascarillas, el tema de las vacunas. Entonces, esto ha sido un problema muy serio en la elección, y ahora estos mismos foros de desinformación están sirviendo como caja de resonancia para toda esta narrativa de fraude que está corriendo y que proviene de Donald Trump y de sus allegados. Entonces, lo importante aquí es cómo todo esto ha generado un estado donde la gente ya no sabe en qué tipo de información confiar. Y como usted bien lo mencionaba, es como algunos compañías tecnológicas, ¿verdad? Y que están a la cabeza de estas redes sociales han decidido entonces adoptar algunas políticas para minimizar el efecto que pueda tener, sobre todo en el contexto de la campaña y de la elección, la narrativa de fraude y de desacreditación de Donald Trump. Tatiana, que viene de Donald Trump. Le cuento que ya cerramos la lista de participantes. Tiene usted a toda Costa Rica preguntándole. La lista se compone ahorita de las siguientes personas, en el siguiente orden: Guido Mora, Luis Fernando Acuña, Pablo Sauma, Rolando Araya y Carlos Manuel Echeverría. Y tiene una intervención más Jorge Urbina, que tiene que repreguntar sobre el tema que está pendiente, y cierra Carlos Rivera Bianchini. Si quedara tiempo, también, que dice si que quedara tiempo, hay otra gente en la lista. Esa segunda lista está encabezada por Rafa Barrientos, pero los que acabo de decir son, y entonces sigue Guido Mora, y Guido Mora va a retomar él la conducción de la lista que sigue, ¿verdad, Guido? Bien, perfecto, Luis Fernando. Muy puntual, Tatiana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Esta retórica, esta narrativa, esta serie de motivaciones que ha impulsado Donald Trump, que están caracterizadas por la xenofobia, el racismo, el supremacismo, la utilización y la manipulación de las ideas religiosas para justificar un mensaje conservador, no se quedaron solamente en Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí en Costa Rica una versión costarricense de QAnon. Tenemos grupos religiosos que repiten constantemente las ideas y los mensajes de Donald Trump. Agustín Laje, que es uno de los grandes impulsores de las ideas de los grupos neopentecostales, eso fue uno de los que replicó el tema del fraude electoral y demás. Y bueno, yo quiero traer esto ya al terreno costarricense. Definitivamente a nosotros se nos ha proyectado, y tenemos hoy en Costa Rica
un impacto de ese mensaje, un impacto que vimos en la campaña pasada y que no cabe duda de que vamos a tenerlo también en la próxima campaña. Hoy Karen Feisbach en La Nación publica un artículo sobre el tema casualmente. Yo quisiera consultarle a usted, ¿cómo ve usted desde su perspectiva ese impacto en otros países de América Latina y particularmente en Costa Rica? Gracias, Sí, Guido. eso es, ajá. Gracias, Guido. Adelante, Tatiana. Bueno, ese es un tema muy interesante y que es posible ver cómo ha habido una criollización, por llamarlo así, de estas teorías de la conspiración, porque muchas de estas teorías se están replicando en Costa Rica. Y yo visité incluso algunos grupos en Facebook también para estudiar de qué se trataba, y muchas giran alrededor de las mismas teorías conspirativas aquí en Estados Unidos. Todo el tema de, por ejemplo, de George Soros, hay un grupo anti-Soros enorme en Costa Rica que para mí fue una gran sorpresa, porque yo decía, ¿qué tiene que ver George Soros con Costa Rica? Pero lo interesante es que no solo Costa Rica, hay grupos, por ejemplo, en Turquía, en Hungría. Bueno, él es originario de Hungría, pero es muy interesante entonces cómo ha habido todo un flujo de estas teorías, y yo creo que la mayor parte provienen de los Estados Unidos. Hace unos pocos días leí, por supuesto yo no quiero asegurarlo, pero sí creo que es un tema a estudiar, y es que algunos grupos conservadores evangélicos en Estados Unidos están poniendo fondos, están financiando en gran parte este tipo de campañas que van hacia América Latina y hacia otras regiones del mundo. Yo no lo aseguro, leí un estudio, pero creo que hace falta más investigación sobre este tema. Entonces, esa es una ala importante. La otra ala es todo este discurso que proviene, yo creo también, más del sector de la Florida y de estos grupos, sobre todo cubano-venezolanos, ubicados en la Florida, y donde ha existido un alto nivel de desinformación en esta campaña, que viene a ligar a diferentes partidos, bueno, en el caso de Estados Unidos, al partido demócrata, con el socialismo y con el comunismo. Y hay un sector importante en Costa Rica que está recibiendo este tipo de teorías conspirativas, y cualquier cosa que les suene a justicia social, a socialdemocracia, todo hay un vínculo automático con el socialismo, y desgraciadamente muchísima ignorancia en el tema y el manejo de los conceptos realmente de lo que significa socialismo y comunismo. Pero cualquiera de estas palabras, y sobre todo en un contexto de campaña, viene a afectar a determinados partidos políticos. Y lo otro muy importante es que para la campaña que viene en Costa Rica, lo que yo mencionaba de estas divisiones identitarias y culturales, ya la elección pasada en Costa Rica vio o materializó muchas de estas divisiones mezcladas con las afiliaciones políticas. ¿Cuánto se está preparando Costa Rica para esto? Esa es la gran pregunta. Yo creo que va a seguir siendo un fenómeno importante en la elección que viene. Muchísimas gracias, Tatiana. Luis Fernando Acuña tiene la palabra. Adelante, Luis Fernando. Buenos días, Tatiana. Buenos días, compañeros todos. Espero que estén bien y contentos, porque independientemente de nuestras preferencias personales, el que una persona con capacidad de ser decente asuma la presidencia de los Estados Unidos nos debe hacer sentirnos mejor de la raza humana, en realidad. Tatiana, usted hace una referencia sobre la desigualdad estructural en los Estados Unidos, y haciendo un énfasis particular en los afrodescendientes, pero que se puede generalizar hacia otros grupos también, los migrantes mexicanos, los migrantes latinos que llegan, los inmigrantes orientales que viven en condiciones de hacinamiento en la costa oeste. Hay diferentes grupos.
Eso, guardando las diferencias, no es tan diferente lo que pasa, por ejemplo, en Costa Rica, no con los descendientes de africanos, sino también con los inmigrantes nicaragüenses, por ejemplo. Hay algunos temas que son de desigualdad estructural, es decir, ya no se trata solo de que no reciben buenos dineros, que les pagan menos, también tienen peores accesos a la educación, también los mecanismos o los recursos de movilidad social no le funcionan adecuadamente. Esa entiendo que es una de las principales funciones o de las tareas a las que se comprometió Biden en tratar de resolver, pero es un proceso de años, no es una cuestión que se resuelve de un día a otro y que probablemente llevará un periodo muy largo. Sin embargo, hay algunas cosas que sí son de recurso inmediato y que van a confrontarse directamente y que Biden va a tener que asumir y que espero yo que asuma de una manera correcta. Por ejemplo, una de ellas es el multilateralismo. ¿Cómo va a volver Estados Unidos a insertarse en el multilateralismo? ¿Cómo va a participar, se va a participar nuevamente en la Organización Mundial de Salud? ¿Cómo va a mejorar sus relaciones con los aliados de Europa, de Canadá? ¿Cómo va a mejorar sus relaciones con la OTAN? ¿Cómo va a mejorar sus relaciones en el Medio Oriente? ¿Qué va a hacer particularmente sus relaciones con Israel después de tener esa alianza tan sólida de Trump con Netanyahu? ¿Y qué significará? Y estas medidas que son en buena parte medidas del Ejecutivo y que él podría empezar a retomar de inmediato porque lo que requieren es básicamente una decisión política y no necesariamente pasar por el Senado o por el Congreso, y si requieren una agilidad política de restauración o de sanar nuevamente las heridas. ¿En qué papel cree usted que esté participando Biden? ¿En qué lugar cree usted que le va a poner en su agenda inmediata? Se me olvidó incluir las relaciones comerciales con China, que están verdaderamente deterioradas y que hay una guerra comercial más o menos declarada. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues me voy a referir a esto en términos generales porque para cada país y área, pues eso toma muchísimo tiempo. Pero definitivamente lo que ha mencionado Biden es que paralelamente a un proceso de reconstrucción interna al que se tiene que dedicar el nuevo gobierno después de 4 años de Donald Trump y sobre todo después de los efectos tan nocivos de la pandemia y la recesión económica. Definitivamente Biden tiene que concentrarse en resolver, primero que nada, esos problemas internos. Tiene una gran presión. Además, la gente que votó por él, los electores que creyeron en él, en que va a manejar en mejor medida la pandemia, están realmente esperando, y sobre todo para estos meses del invierno que ya está aumentando el problema del coronavirus en varios estados. En todos ha aumentado, pero en unas zonas más que otras. Y al mismo tiempo ver cómo va a manejar el problema del desempleo, que cada semana aumenta cerca de 1 millón de nuevas personas que se está, ¿cómo se llama?, adscribiendo a este sistema de beneficios de desempleo. Aunque ha bajado, aunque lo ha logrado bajar un poco, y eso hay que reconocérselo a Trump, sí hay una gran presión y no ha llegado jamás a los niveles de desempleo prepandemia. Entonces, bueno, por un lado tiene esa tarea fundamental, pero por otra, ya lo mencionó, y es que él va a empezar a restablecer esas alianzas, primero que nada con sus aliados tradicionales, que son los miembros de la OTAN. Las relaciones de Estados Unidos con la OTAN nunca han estado tan deterioradas como en este momento. Las relaciones con la Unión Europea. Lo mencionó también, cómo en los primeros meses dijo que iba a trabajar para regresar a los acuerdos de París en el tema de cambio climático, y también retornar y devolver el financiamiento también a la Organización Mundial de la Salud en medio de esta pandemia. Ahora, es muy importante entender que no solo Estados Unidos cambió en estos 4 años, sino que también
los otros países en el sistema internacional y los otros también organizaciones, instituciones internacionales cambiaron porque tuvieron también que ajustarse a ese nuevo comportamiento del gobierno de Estados Unidos para el que muchos no estaban preparados. Entonces hay una pérdida de confianza en realidad de parte de los aliados con respecto a lo que pueda hacer Donald Trump. La primera tarea va a ser cómo restablecer esa confianza con los diferentes países, las diferentes regiones y los organismos multilaterales también. Dentro de las áreas, América Latina, que esto es algo que pregunta mucho, no está dentro de las prioridades del gobierno de Biden. Eso hay que entenderlo, pero lo que es interesante ver que en la propuesta de Biden se menciona algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y hay que saber que Biden durante el gobierno de Obama fue quien le procuró los fondos provenientes del Congreso, o negoció esos fondos para Centroamérica. Y él tiene una gran afinidad y un gran conocimiento sobre Centroamérica. Y ya dentro de su propuesta hay un programa específico que pretende abordar las causas específicas de la migración hacia Estados Unidos, de los problemas en los países de origen, refiriéndose básicamente a los problemas de corrupción, de pobreza y de inseguridad. Rolando Araya en el uso de la palabra, luego Paulo Sauma. Muchas gracias. Saludo con muchísimo cariño, amigos que veo aquí a través de la pantalla de mi iPad y que lamentablemente pues no tengo el gusto de abrazarlos personalmente, pues ya llegará el momento. Participo en esta conferencia, en este conversatorio, que cómo podría calificar exultante. He pasado unos días de angustia de ver la posibilidad de que algo que no digiere mi razón estuviera ocurriendo en Estados Unidos, como es el liderazgo de Donald Trump, que aun cuando perdió, aun cuando no salió reelecto, debe llamar a pensar que después de la cantidad de fiascos y la cantidad de fallas, de críticas, de ataques, haya sacado la cantidad de votos que sacó. Y entonces, pues entre los ratos que permite valorar uno lo que está pasando, y al ver este valiosísimo conversatorio, me surgen a mí cosas que quisiera resaltar. Carlos Rivera puso sobre el plano el tema de Internet. Y de alguna manera tangencial, se tocó el tema ideológico y el ataque de comunistas con el propósito de capitalizar votos conservadores. Y esto entonces conduce a poner el reflector no solo a lo que está pasando en Estados Unidos, que sin duda alguna eso tiene un efecto global, planetario, hasta los más alejados rincones del mundo, en Costa Rica, sin duda alguna, y es interpretar por qué ocurre este fenómeno, qué ocurre en Estados Unidos, qué ocurre aquí en Costa Rica, que hay un gran paralelismo. Y yo pienso que en el fondo hay una lucha que la plantearon aquí en Costa Rica algunos medios de comunicación contra la Asamblea Legislativa, contra los diputados primero y después contra toda la política. Recuerdo un discurso de Luis Alberto Monge cuando asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa, que fue publicado en un folletito que llamó En defensa de la representación popular, advirtiendo a los medios de comunicación que destruir el prestigio del Parlamento iba a socavar la democracia. Y entonces aquí hay que tomar en cuenta que estos factores se agigantan ante la circunstancia que está viviendo el mundo. Y no se puede de ninguna manera marginar hechos relevantes, disruptivos, como
los que ocurrieron a partir del principio de los años 90. Señalo dos particularmente: la caída de la Unión Soviética y la caída del comunismo en el este europeo, y la aparición casi simultánea de Internet, que fue más o menos en esos mismos días. Esos dos hechos, para citar solo esos, dispararon un nuevo fenómeno. La caída de la Unión Soviética, que me parece que ha sido analizada en términos superficiales. Hace falta aquí gente de los esfuerzos, de los talentos, digamos, como Marcuse, y gente de esa, para ir más hondo que lo que se ha ido, porque me parece que los análisis han sido muy superficiales. El miedo que muchos sentimos y que era casi planetario a una dictadura comunista a escala global, o bien a una guerra mundial, ese miedo no desapareció de pronto. Eso no se exorciza así nomás, ¿no? Ese miedo se fue a meter a alguna parte, y se fue a meter en los pueblos que, en lugar de reaccionar en plano ideológico, reaccionan dentro de lo local. Donald Trump es el palo, el garrote que usó esa reacción antipolítica que suscitó aquellos fenómenos contra la política, contra el establishment, contra el statu quo. Y el PAC hace lo mismo aquí en Costa Rica. El PAC es el símbolo de la antipolítica. Como partido representan poco, pero son la fuerza de la antipolítica. Y entonces esto nos pone en una disyuntiva que le pido a Luis Fernando y a Carlos Rivera y a Guido y a los compañeros que dirigen este foro, que tomen en cuenta para pronto un conversatorio sobre un tema que podría ser democracia, anarquía o dictadura, porque lo que estamos viviendo aquí en este país estamos al borde de la anarquía, y la anarquía suscita el deseo de dictadura. Llega un momento en que la gente dice: alguien tiene que poner orden. Y entonces el triunfo de Biden en Estados Unidos tiene un efecto buffer para suavizar esa situación. La gente ahora escoge las calles se manifiestan, son minorías, pero se manifiestan, y no solo aquí en San Ramón o en el muelle de San Carlos, no, en París, en Francia también, con los chalecos amarillos. Hay un brote de indignación que pareciera como que han deslegitimado la democracia. Y el triunfo de Biden pareciera ser que como una esperanza, una ilusión de que retomemos caminos, y que esto nos sirva a nosotros aquí en Costa Rica como lección para saber cuál es el verdadero enemigo, ¿no? ¿A dónde está el enemigo? ¿Cómo se recupera la confianza, la fe del pueblo, la ilusión, el optimismo, la esperanza que se ha perdido, que ha sido arrasada por los fenómenos que se han desencadenado, y que pues los políticos pues andan con una tabla de surfear nada más sobre las olas, que es lo que ven, sin ir profundamente a analizar este fenómeno? Me gustaría que Tatiana acotara estas impresiones que me permito aportar. Gracias, Rolando. Tatiana, adelante. Sí, don Rolando, sí, muy interesante lo que usted mencionaba. Y algo que sí, esa es una gran pregunta que uno tiene: ¿cómo es posible que, viendo pues las acciones del gobierno de Donald Trump, por ejemplo, con respecto a la democracia, a las instituciones, a los sistemas de rendición de cuentas, a también esta violentación de los derechos de los medios de comunicación, también de las minorías y todo eso? ¿Cómo es posible que saque esos márgenes tan altos todavía? Y yo creo que aquí los partidos políticos tienen un rol fundamental, y eso también va para Costa Rica. Qué importante es que en este esquema de polarización se deje de visualizar a los partidos rivales como enemigos. Es importante dejar de deslegitimar al rival con fines político-electorales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En momentos en que surgen, por ejemplo, candidatos extremistas, antidemocráticos, los partidarios difícilmente van a cruzar esas líneas
que marcan los partidos, porque están tan divididos y tan polarizados que están dispuestos a votar por ese partido, no importa que, a pesar del tipo de candidato que lleven a la cabeza. Entonces, es fundamental que los partidos políticos empiecen a renovar esa manera de relacionarse con sus opositores, porque eso también va a generar también en la manera en que los miembros de los partidos aborden a sus opositores, así el electorado también los va a abordar. Y en momentos en que lleguen candidatos antidemocráticos o extremistas, va a ser muy difícil que el electorado cambie o esté dispuesto a votar por otro partido para salvar la democracia. Entonces voy por el partido, no importa qué. Y ese es un gran problema que ha dañado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y sobre todo para la candidatura de Donald Trump a la democracia. En el uso de la palabra, Paulo Sauma. Perdón, a Paulo, antes de que uses palabra, Tatiana nos había dicho que ella quería que tenía que retirarse cerca de las 12. Entonces, Tatiana, más bien, cuando tenga que retirarse, usted nos lo indica y nosotros terminamos a las 12:30 el conversatorio entre nosotros, pero quedamos sujetos al momento en que usted nos diga que tiene que retirarse. Adelante, Pablo. Una o dos preguntas más y sí tengo que irme, desgraciadamente. Muy bien, muchas gracias, Tatiana, y a todos. Realmente sí, resaltar lo de la división en Estados Unidos. En estos momentos, ambos partidos tienen más de 70 millones de votos y la diferencia es de 4 millones apenas, más de Biden. Hace 4 años, en el 2016, se resolvió por 3 millones de votos de diferencia, aunque claro, no ganó Hillary Clinton, ¿verdad? Pero son diferencias muy pequeñas. Realmente un 2%, 2,5% del total de votos. Entonces ese país dividido realmente con el bipartidismo, ¿verdad? Es un tema especialmente importante, donde entonces, claro, permite que los ataques o las posiciones vayan en un sentido, ¿no? El tema de la salud, de Obamacare, del COVID, etcétera, ¿verdad? Además de la situación económica. Pero realmente el tema que quiero preguntarle a Tatiana, sé que es un tema muy amplio, y es ampliación de lo de don Carlos Rivera, pero es el papel de la prensa. O sea, realmente lo que ha pasado hoy, quien ha proclamado el presidente de Estados Unidos hoy es la prensa. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y asumiendo que se ganó Pensilvania y que ya tiene los suficientes votos electorales, suponemos que es así, pero realmente en la prensa en la que ha venido, me queda una duda sobre lo que pasó ayer antier cuando el presidente Trump estaba hablando y varios medios, excepto CNN y Fox, cortaron la transmisión. O sea, hubo censura previa, ¿se vale o no se vale? ¿Verdad? Entonces aquí realmente creo que el papel de la prensa está siendo clave, habría que discutirlo, pero bueno, ese es un poco el tema al que me gustaría que se refiera. Gracias. Sí. Bueno, el primer tema sobre qué cosa tan extraña para un costarricense que sean los medios de comunicación los que declaren. Esta no es en realidad la certificación de los resultados de la elección, pero es la declaración que todo el electorado está esperando en la noche de la elección o los días después. Y eso tiene que ver muchísimo con el tema de la administración electoral en este país que tiene debilidades muy grandes y con la descentralización también de esta administración electoral. O sea, Estados Unidos no tiene una organización o un organismo como el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el encargado de declarar, por ejemplo, a los ganadores, de transmitir los resultados la noche de la elección. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero entonces aquí lo que hay es un tipo de outsourcing de esa declaración de los primeros resultados que valga mencionar que son proyecciones, además, porque el conteo micro sigue y en realidad lo que va a ocurrir a finales de noviembre es que
son los gobernadores los que van a presentar a nivel de estado la certificación de los resultados. Y ellos van entonces a hacer un llamado a los delegados del colegio electoral que se van a reunir el 14 de diciembre para emitir sus votos. Entonces, hay que entender que es un sistema totalmente distinto al costarricense y a muchos sistemas en América Latina, pero sí tiene debilidades desde mi perspectiva muy serias que tiene que resolver. Quiero mencionar que a pesar de las grandes debilidades, los funcionarios electorales trabajan con lo que hay y que en medio de la pandemia han tenido una labor bastante exitosa, implementando esta modalidad de voto por correo, que tuvieron que poner a la disposición de muchos electores en unos pocos meses, entrenar a la gente, invertir recursos, invertir en equipos y de todo. Así que ya se habla de que un manejo desde el tema, digamos, del escrutinio que se está llevando a cabo y del manejo, del registro, todo, que ha sido bastante exitoso, tomando en cuenta que es en un contexto de pandemia. Eso es muy importante. Pero volviendo al tema de los medios de comunicación, sí, llamó la atención definitivamente cuando Trump estaba haciendo sus declaraciones y que varios medios de comunicación decidieron en ese momento empezar a hablar por encima de lo que él estaba hablando. Es un tema a debatir, porque el problema es que estaba hablando sin ninguna evidencia. Ahorita almorzamos. Al sistema y a toda la elección, diciendo que hubo un fraude masivo y que él era el ganador de la elección. Por eso es que un grupo de medios de comunicación decidió decir encima de lo que él estaba hablando, que en realidad no había ninguna evidencia sobre lo que él estaba diciendo. Como siempre, el tema de cómo balancear, ¿verdad?, la libertad de expresión con discursos que pueden afectar la democracia o a determinados grupos, o incluso el discurso de odio. Es un tema sin resolver. En el uso de la palabra, Carlos Manuel Echeverría. Muchas gracias, Guido. Un saludo telegráfico a todos y mis felicitaciones para Tatiana. Me da mucho gusto saludarle y verla. Y además ser parte de este grupo que es un grupo de eminencias. Aquí se siente uno apachurrado, ¿eh? Pero en fin, vamos a tratar. 3 puntos, Tatiana, muy breves. Primero, el desarrollo desigual también se da geográficamente. Y ese es un tema que me parece que pesó mucho en la elección. Hace como 3 años hice un viaje a algunos estados que me faltaba por conocer. Desde Chicago bajé a Oklahoma y ahí para arriba hasta llegar a las Dakotas y Nebraska, regresando por Minnesota. Y ahí hay bastante pobreza y hay mucha gente blanca, pero y mucha desesperanza. Yo creo que ese es un tema que vale la pena referirse. Luego, el tema de la epidemia de drogas, especialmente el opio y similares, en lugares como New Hampshire y otros sitios, es un gran y un serio problema en los Estados Unidos. Por cierto, me llamó la atención y me gustó porque yo soy de esa línea que la marihuana fue legalizada medicinalmente y recreativamente en varios estados, incluyendo New Jersey y otros más que no recuerdo en este momento. Y por último, algo que tal vez va a calzar muy bien con una referencia que usted hizo sobre los partidos políticos. Yo soy de la idea de que la democracia funciona muy bien o mucho mejor, y ese es un tema que también tiene que ver con Rolando y que puede ser para otro día. Si la democracia funciona mejor, por ejemplo, con 2 partidos fuertes, como la teníamos hasta hace algún tiempo, y la dejamos caerse, culpa de los partidos fuertes, me parece a mí, 2 partidos fuertes y un partido tal vez pequeño en Costa Rica, un partido qué sé yo, de tendencia de izquierda muy fuerte o ambientalista. En Estados Unidos, el Grand Old Party, que llaman el Partido Republicano,
que no olvidemos que es el partido de Abraham Lincoln, era el partido de gente que tal vez uno podría no estar de acuerdo con el pensamiento, pero eran gente, digamos que decente, como Colin Powell, James Baker, los Bush y otra mucha gente más. Por lo menos era gente que eran compasivos y se comportaban como seres humanos normales. Ahora me parece a mí que el partido de republicano es un partido de pachucos, encabezado por supuesto por su líder máximo, y conspiradores, como usted muy bien lo dijo cuando se refirió a QAnon. ¿Qué piensa usted que va a pasar ahora en el Partido Republicano? ¿Habrá posibilidad de que el Partido Republicano lo vuelvan a tomar gentes, digamos que decentes, aunque no podamos tal vez estar muy cercanos al pensamiento de ellos? Pero esos son mis tres temas: desarrollo desigual territorial, el Grand Old Party y el tema de las drogas como epidemia. Muchas gracias. Gracias. Voy a referirme brevemente porque ahora sí tengo que irme, pero sí, muy buena pregunta. Creo que sobre todo el Partido Demócrata está obligado a trabajar más directamente mejorando la condición de esas clases blancas trabajadoras que hemos visto que son ese núcleo duro que apoya por lo general al Partido Republicano. Antes, durante el gobierno, por ejemplo, las elecciones, las dos elecciones en que se eligió a Obama, vimos que parte de esa clase trabajadora, de manera importante y sobre todo en el medio oeste de los Estados Unidos, en esa famosa tríada mortal de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, aprobó de manera fundamental al gobierno de Obama. No fue así para la elección de Hillary Clinton, y creo que en gran parte a eso se debió la derrota de Hillary Clinton en 2016. Y creo entonces que sí, que el Partido Demócrata está obligado a retomar y en realidad a abordar de manera profunda los temas que perjudican a las clases trabajadoras blancas, y no solo enfocarse, por ejemplo, en el tema de las minorías, que sí es muy importante. Ha acrecentado su nivel de apoyo por parte de las clases blancas educadas, sobre todo, pero tiene un trabajo importante que hacer a nivel de clase trabajadora sin título universitario. No, su discurso no tiene resonancia en estos grupos para nada. Sobre el Partido Republicano, esa es la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con el partido? Definitivamente el trumpismo va a seguir siendo una fuerza importante en el Partido Republicano. Y lo que más preocupa es la reducción de figuras moderadas a lo interno del partido. Perdón, muchas de esas figuras tipo McCain, de este tipo de figuras más centristas, ¿verdad? Dentro del partido, han prácticamente desaparecido. Entonces, y muchos de toda esa, yo diría, ese material pensante del Partido Republicano o de centro, como usted lo menciona, en esta elección decidió incluso apoyar a Biden, porque no está de acuerdo en seguir apoyando electoralmente a un partido que lleva a la cabeza a un candidato como Donald Trump, y de ahí vienen los Never Trump, y viene el famoso grupo del Lincoln Project, que son republicanos que hicieron una labor masiva, fundamental, para que se eligiera a Joe Biden. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿volverá esa gente al partido y asumirá realmente una posición más, tomará la iniciativa para renovar el partido y además diversificarlo
que es muy importante, así como tiene el Partido Demócrata que trabajar muchísimo en estos sectores de clase blanca, por ejemplo, y sobre todo clase trabajadora sin título universitario. El Partido Republicano tiene que renovarse en el tema de mayores representantes mujeres, las minorías y también los jóvenes. Vimos que se eligió como congresista a un congresista muy joven republicano. La gran pregunta ¿es algo esporádico o se trata realmente de esfuerzos serios para renovarse? Y bueno, y le quedo debiendo lo de las drogas porque ahora sí tengo que irme. Ya. Espérate, Tatiana. Tatiana, muy rápidamente, solo un saludo desde Berlín y gracias por esta gran exposición. Muchas gracias, don Germán. Saludos por allá. Gracias. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a Tatiana por acompañarnos. Tengo que ofrecerle disculpas a todas las demás personas que habían solicitado el uso de la palabra, pero ya Tatiana debe retirarse. Tatiana, muchísimas gracias. Ha sido una muy enriquecedora exposición, ha sido muy interesante como siempre con estas conferencias en realidad aportamos elementos para evaluar y aprendemos. Y ha sido de verdad muy grato poder contar con usted esta mañana y parte de la tarde. Le agradecemos mucho su presencia y le cedo la palabra a Carlos Rivera para que despida la reunión. Don Carlos, adelante. Gracias, Guido. Tatiana, muchas gracias. Ha sido, como ha manifestado Guido, muy enriquecedora su participación y nos permite seguir en este diálogo hacia futuro. Y como lo han dicho varios de los participantes y algunos de los que pidieron la mano para intervenir, pues las disculpas del caso porque el tiempo a veces no nos alcanza, pero hemos tratado de ser lo más puntuales posibles. Bueno, yo quería, aparte de agradecerle a usted y a todos los que nos han acompañado, pues invitarles para el próximo sábado. El próximo sábado vamos a celebrar un aniversario más de CEDAL y por supuesto este aniversario de CEDAL va a estar con la participación de conferencistas y de comentaristas muy reconocidos. Uno de ellos está aquí, don Hermann Benzing, a quien le damos las gracias de participar desde Alemania y va a ser uno de quienes nos vaya a hablar sobre esos retos que tiene la democracia hoy en el mundo, acompañado de nuestros estimados amigos Manuel Carballo Quintana, quien fue director de CEDAL por muchos años, y Francisco Morales Hernández, quien también fue director de CEDAL en la Catalina, cuando teníamos el centro de capacitación en la Catalina. De manera que muchas gracias, los esperamos en 8 días, el próximo sábado. Sin duda que será otra linda jornada de reflexión, de análisis, de pensamiento, como la que hemos tenido la tarde y la mañana de hoy. Que pasen muy linda tarde, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Saludos cordiales a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy interesante todo. Muchas gracias a todos los organizadores de esto. Gracias. A su juicio, los rollos son los restos de los libros de una comunidad religiosa, incluidos los escritos que describen la organización de la comunidad y la